Y más importante de todo es, en uno y en otro, fíjate que lo fundamental es como tener en cuenta que vos lo que tenés que buscar son tus estados de block y después, como regla general, si esos estados de block son degenerados, ¿sí? Empezás a mezclarlo para obtener los autoestados de energía. Eso sería como de lo que uno se tiene que agarrar. ¿Por qué se te tiene que agarrar de eso? Porque después, con el tiempo, todo esto te lo vas a olvidar. ¿Ok? Pero esa idea no. O sea, la idea es que si vos te quedás con esa idea, que es la de cuántica, ¿no? Que si tenés forma de, por análisis de simetría, saber cómo son los autoestados de la simetría, con eso se te resuelve un poquitito el camino para obtener los autoestados de energía, para después hacer un análisis consecuente que tengas que hacer. En nuestro caso, el análisis consecuente es obtener las relaciones de dispersión para después caracterizar, digamos, las bandas de energía y hacer el comportamiento, ¿no? Cuando vos tenés todos los electrones en esas bandas. Caracterizarlo como conductor, aislante, semiconductor, lo que viene después. Claro. Pero lo que estamos aprendiendo ahora es eso. Pero vos fíjate que la idea es recontra potente, ¿sí? Y está bueno siempre partir de eso, tener en la cabeza eso más allá, porque las otras cuentas uno puede llegar a olvidárselas. ¿Está bien? Está bien. Listo, entonces lo esperaremos a Alan, pero bueno, arrancamos la clase. Seguimos la clase anterior. En la clase anterior habíamos dicho primero lo más importante cuando tenemos, en el caso de electrones ligados, sucedía algo que no sucedía con los electrones libres, que es que habíamos llamado a los estados de esos electrones ligados R, ¿sí? Para representar lo que era el estado 1s del átomo de hidrógeno, ponelo hidrogenoide, en el sitio R. ¿Está bien? En ese caso sencillo, estos estados son, además de ligados, son completamente localizados. ¿Está bien? Y son, en principio uno podría decir, che, pero eso no tiene nada que ver con los estados de bloque, esto no podría ser un autoestado de ese problema, un autoestado de energía de ese problema, porque es localizado y los estados de bloque son de localizado, ¿no? Entonces ahí era uno lo que decía es, pero o sea, no solamente R tiene esa energía, sino todos los otros R, por ejemplo R', R2' para caracterizar diferentes sitios, ¿no? También tienen la misma energía, o sea que uno los puede recombinar y sigue teniendo la misma energía. ¿Está bien? Es como que ese R localizado podés pensarlo como una combinación lineal de muchos estados localizados de Bloch, ¿sí? Que se convierten en un localizado, que es el 1s del átomo en un sitio específico de R. Así que no habría ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque ese estado que es localizado es una combinación lineal de estados de localizados, que son estados de Bloch, todos con la misma energía. ¿Está bien? O sea, en ese sentido puede ser tranquilamente un autoestado de hamiltoniano atómico, ¿no? Ese caso de electrones ligados puede ser considerado como autoestado de la red cristalina, porque estamos pensando que los átomos están suficientemente alejados en esa red cristalina como para que un átomo no vea a otro. Entonces, si hay un electrón que se queda girando por acá, ¿está bien? El potencial que provocan los otros iones o los otros núcleos no llegan a ese electrón. ¿Ok? Pero entonces uno lo que hace es ahora
mejorar un poco el modelo, y por eso no le decimos ligados, sino le decimos casi ligados, y vamos a darle una probabilidad de transición de esos electrones a los sitios adyacentes, ¿está bien? Esa sería la filosofía de esto. Ahí le vamos a dar una probabilidad de transición. Entonces ahora vamos a ver cómo es la teoría que me sirve para caracterizar, ¿sí?, eso. Entonces, en ese sentido, no conviene trabajar como... No conviene usar una base de estados ligados, lo que conviene usar es una base de estado de Bloch, porque vos ya sabes de antemano, ¿sí?, que cada uno de esos estados de Bloch, ¿sí?, cumplen la simetría del problema. ¿Está bien? Si yo me quedo como base los orbitales atómicos, son E, porque no estaría, digamos, trabajando con la simetría del problema. ¿Ok? No digo que no lo puedes hacer, se te hace mucho más lío así. Entonces, lo natural en este caso es, nos construimos estado de Bloch con los estados localizados, combinamos los estados de Bloch, que están degenerados, ¿sí?, en el caso de que estén degenerados. Si no están degenerados, ya directamente eso va a ser un autoestado de energía. ¿Está bien? Está bien. Pero bueno, pero primero tenemos que caracterizar bien al hamiltoniano. Claro, eso te iba a preguntar. Ahora el hamiltoniano... Si cambias de pantalla... Muy bien. El hamiltoniano, ¿te acordás que antes era T más una sumatoria de U de K por E a la I K por R? ¿Está bien? Depende de si uno está trabajando en representación espacial o está trabajando con operadores. Ese podría ser un R operador. Pero esto era para lo que habíamos llamado electrones casi libres. Y este potencial era débil. ¿Está bien? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es pensar que el H es igual a la energía cinética más la sumatoria sobre todos los sitios de la red. Ahora estamos pensando, vamos a pensar por lo menos que en cada sitio de la red vos tenés un solo átomo, ¿sí? Y en principio un solo orbital, o sea que tenés un solo electrón ocupando un solo orbital, 1s, ponele. Entonces vos lo que tendrías ahí, en cada sitio aporta un potencial tipo coulombiano, ¿no? Que está centrado en R. ¿Vamos? Sí. Este sería... Bien. Tipo 1 sobre R, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ese es el hamiltoniano que uno tendría que trabajar, ¿sí? Aplicado al ¿cómo se llama? A los estados de Bloch. ¿Mm? Los estados de Bloch, bueno, esto sería en el caso en que uno tuviese un átomo por sitio. También conviene a esto pensarlo de esta manera. Bueno, en el caso más general, cuando uno tiene varios átomos por sitio, ¿sí? Esto conviene quizás decirlo ahora. O sea, vos de acá podés tener varios casos. Un átomo por sitio. Y en ese átomo por sitio vos podés considerar un solo orbital. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de un hidrógeno, ¿no? Claro. En el caso de hidrógeno, uno podría decir, che, bueno, yo voy a ocupar con un solo electrón los orbitales que hay. No tengo necesidad de considerar dos orbitales. Podría hacerlo si uno trabaja a alta temperatura, probablemente
ese segundo orbital empiece a ser ocupado, ¿está bien? Pero bueno, ya con un solo orbital por lo menos tenés lo mínimo necesario para que el electrón pueda ocuparse, pueda ocupar ese estado. ¿Ok? También puedes tener dos o más orbitales. O sea que acá la clave está en cuántos orbitales hay por sitio y si esos orbitales están en un mismo átomo o están en átomos diferentes. Por ejemplo, vos también podés tener dos átomos por sitio, ¿sí? Y en cada átomo un orbital. ¿Está bien? Entonces ahí el sitio está aportando, ¿sí? Vos podés poner una tablita acá y decís, el sitio aporta y ahí, en este caso aportaría un solo orbital, ¿está bien? Pero fíjate que en este caso sería un orbital, en este caso serían, vamos a ponerla acá, en vez de más orbitales, yo qué sé, p orbitales, ¿está bien? En este caso, digamos, dos orbitales, ¿no? Poner que cada átomo aporte, bueno, y podés complicar toda esta situación tanto como quieras. Ponerle cada átomo aporta dos orbitales, y acá tendrías cuatro orbitales, ¿no? ¿Se entiende la idea? O sea, Sí. lo más simple de pensar es que en cada sitio vos tenés una cantidad de orbitales y esos orbitales pueden no estar o no centrados en un mismo átomo. Claro. ¿Está bien? Eso sería el caso más general. El caso, o sea, vos, para tratar el caso que vamos a tratar nosotros, el caso más general, es pensar. Pero, por ejemplo, el caso de abajo, cuatro orbitales, claro, porque tenés los dos orbitales para cada átomo. Está bien. Claro, pero si esos dos átomos están en un mismo sitio, sería una red de Bravais con base 2. Claro. ¿Está bien? Che, Dani, Pero en el no caso más general, cambiaste, uno puede pensar que tenemos p orbitales. no cambiaste la pantalla. Bien, hoy estoy. En el caso más general podemos pensar que tenemos p orbitales centrados o no en diferentes lugares, que serían los átomos, ¿no? Pero no importa, están por ahí. ¿Ok? Ok. Si tenemos eso, uno lo que tendría que caracterizar al hamiltoniano, tendría que tener un poco de cuidado cuando caracteriza al hamiltoniano, porque tendríamos la energía cinética más la sumatoria sobre R, ¿está bien? Y tendríamos que también tener la sumatoria sobre los átomos de la base, ¿ok? Entonces uno podría poner alfa, y ahí lo que tendrías es un U de R alfa, el R corre sobre la red de Bravais, y el alfa corre sobre la base, ¿no? Claro. La base, no sé cómo llamarle, la base de átomos. O sea, va a haber, alfa va a correr de 1 a la cantidad de átomos que haya, no a la cantidad de orbitales, a la cantidad de átomos. ¿Ok? Bien. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Después vamos a ver cómo uno se olvida un poquitito de eso, pero si tienen cuidado no importa tanto. Listo. Esa sería la situación de cómo es el hamiltoniano. Recordemos cómo son los estados de Bloch y apliquemos el hamiltoniano a la combinación de estados de Bloch. Los estados de Bloch, ¿sí? Vamos a tener, o sea, yo lo que voy a hacer es fijo un K en la primera zona de Brillant, ¿está bien? Y por cada
por cada K, lo que voy a tener es, tengo P estados de bloque. O sea, P es la cantidad de orbitales, ¿no? Sí. Y los estados de bloque lo habíamos llamado así. Eran K, P, igual a la sumatoria sobre todos los R, vamos a poner KJ. O KI. ¿Sí? No pongo N porque el N se le pone para la banda, ¿eh? Sí. Pero bueno, y si encima van a estar relacionados, pero bueno, el N se pone para la banda, no vamos a mezclar. Era una combinación, ¿sí? De este tipo. Habíamos puesto menos I, este del I es el imaginario. Bueno, vamos a poner KJ. Así no. Y K por R, ¿te acordás? Y habíamos puesto RJ. ¿Sí? O sea, el estado que está a la izquierda, el KJ sería un estado de Bloch, y el que está a la derecha, el RJ, sería el orbital Jésimo del sitio R. Claro. Vamos a poner orbital porque después vamos a meter el spin cuando hagamos estadística, y ahí ese RJ se va a convertir en un spin orbital RJ sigma, ¿no? Pero por ahora estamos bien con eso. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Para que, sí, o sea, en lo que, ¿cómo lo trata? Fíjate que yo estoy tratando todo con notación de Dirac, ¿no? El Ashcroft usa más representación de coordenadas para hacer todo esto, pero en el Ashcroft, en vez de trabajar con E a la menos IK por R, trabaja con E a la I más I por K por R. O sea, acá vamos a poner más. Sí. Y es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Esto tiene que ver con que cambia el signo del autovalor, pero sigue siendo un autoestado del operador de traslación. Veámoslo, por lo menos para que uno esté tranquilo, en el sentido de que está bien. O sea, fíjate, si yo le aplico una traslación E a la menos I, P operador por R prima, ponele, sobre H barra, al estado de Bloch K. ¿Está en el capítulo 10, Dani, ya del libro? Sí, eso sería el capítulo 10, creo, sí, del ASCO. Pero en el capítulo 10 vos tenés toda notación. Si querés después, en una consulta vemos cómo pegamos la notación de Dale. Dirac con la representación de coordenada, eso lo viste en cuántica. Está todo ¿Está bien? proyectado acá, ¿no? Claro, está todo con R, proyectado con R. O sea, le enchufa un R acá y eso termina siendo representación de coordenadas, ¿no? Claro. Pero me parece mucho más simple así, por eso lo doy así, y es más fácil también de acordarse. Y además siempre está la cuestión de los estados de Bloch atrás. A ver esto que... Fíjate, si yo hago la cuenta sobre lo que es el KJ, esto me va a quedar, bueno, a esto pensá lo que era la sumatoria sobre R, ahora es con el I, no con menos I, IK por R, RJ. Entonces cuando yo le aplico esto acá, eso se convierte lo traslada en R, en R', te queda R más R', J, ¿no? Porque ese era el operador de traslación. ¿Ok? Sí, sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora, haces un cambio, si siquiera haces un cambio, porque acá le podés poner, fíjate, acá le podés poner, le agregas más R', y acá le enchufás para cancelar eso, menos I K por R',
¿Está bien? Acá cambias, como es una sumatoria infinita esta, esto sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? O sea, cambias la, la etiqueta y esto te va a quedar lo mismo que antes. ¿Está bien? Claro. O sea que, fíjate que como autovalor te sale un E a la menos I K por R', pero sigue siendo un autovalor. O sea, sigue siendo un autoestado lo que digo, ¿no? O sea, esto te queda E a la menos I K por R' por KJ. ¿Se entiende? O sea que uno puede estar tranquilo trabajar con el menos o con el más. En el Ashcroft trabaja con el más, cambia el signo del autovalor, pero sigue siendo un autovalor, así que no hay problema. Así como trabajar como trabaja el Ashcroft, o sea, con lo mismo que usa el Ashcroft, para que no haya, por lo menos, hablemos el mismo idioma. Aunque bueno. Bien, entonces, listo, ya verificamos que son estados de bloque esto. Está claro que no puedo mezclar los orbitales, construirme estados de bloque mezclando los orbitales, ¿no? Porque si yo traslado orbitales diferentes, eso no son, ¿no? O sea, siguen siendo orbitales diferentes, ¿no? Así que tenemos tantos estados de Bloch por cada K fijo en la primera zona de Brillouin como orbitales tenga en cada sitio. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si estamos bien, sigo. Entonces, si estamos bien, sigo. Supongo que estamos bien. El que calla otorga. ¿Mm? Entonces, el autoestado de energía, por lo que dijimos en la clase pasada, va a ser una combinación de esos estados de Bloch. ¿Está bien? Acordate que estamos con el K fijo, ¿eh? Estamos con un K determinado en la primera zona de Bruggian. Uno después moverá ese K para recorrer toda la primera zona de Bruggian, pero ese K está fijo. Sí, está. Listo. Entonces, esto va a ser una combinación lineal de esos estados de Bloch. J va a ser igual a 1 esto P, P es la cantidad de orbitales, de esto, de J. Perfecto. Entonces, uno lo que tendría que hacer es aplicarle el hamiltoniano a eso. También aplicar el hamiltoniano a eso es lo mismo que aplicar el hamiltoniano acá. Y eso va a ser igual a la energía de ese autoestado por el mismo fin. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Voy a hacer diferente como hice el año pasado para variar. ¿Sí? El año pasado desarrollé un poco la izquierda y lo braqueteé con... lo braqueteé por izquierda con... con un K I, bueno, eso no sería un número imaginario, ¿no? Bueno, pero no, a ver, hagámoslo así. Primero desarrollemos un poquitito, así vemos cómo es el hamiltoniano. ¿Te aparecen los deltas después o no? ¿Cómo? Si lo haces así, ¿no te van a aparecer deltas del lado derecho? Sí, pero igual hay que desarrollar el KJ porque fíjate, este KJ, voy a borrar esto, y desarrollo el KJ que tengo ahí. Fíjate, tengo esto. Este KJ a la vez lo borro, es la sumatoria sobre R', pongo R' porque el R lo voy a usar después.
por el I a la K por R', R'J, ¿no? Sí. ¿Está bien? Entonces, yo lo que puedo hacer es, y lo mismo para la parte de la energía, me conviene también desarrollarlo. O sea, va a parecer que la cuenta está hecha en una sola línea, pero en realidad fui borrando a esa línea, ¿sí? Y bueno, ahí para que aparezca la delta, yo lo que puedo hacer es, lo que dijiste vos, pero lo braqueteo con un RI, ¿no? Acordate que el RI es el orbital iésimo del sitio R. ¿Ok? Entonces yo lo braqueteo también acá. Con un RI. ¿Estamos? Sí. Y entonces yo lo que puedo hacer es, este H que está acá, ¿sí? Ese H lo podría poner a la izquierda. Ese H que está acá, yo puedo pensar que es la energía cinética más el potencial, ¿sí? Del átomo que está relacionado con ese orbital iésimo. ¿Está bien? Acá yo voy a poner U sub RI. Ese U sub RI significa, Sitio orbital, claro, ¿no? claro, significa el potencial del átomo que está en el sitio R y posee al orbital I. Acordate que la cantidad de orbitales no es necesariamente la misma que la cantidad de átomos. ¿Está bien? Pero uno puede pensar que digamos, vos agarrás ese átomo que tiene como solución ese orbital iésimo en la aproximación de electrones ligados, ¿no? Suponiendo electrones ligados. Entonces vos podrías separar a ese hamiltoniano de esa manera. Y el resto lo llamás delta U de R, I. ¿Ok? Ok. El año pasado, en vez de hacerlo con RI, lo hice con R'J, pero es lo mismo, ¿eh? La separación. ¿Está bien? Entonces vos fijate, esto que está acá sería mi H0, sería un hamiltoniano atómico para ese estado que está a la izquierda RI, ¿no? O sea que si yo aplico H0 a ese estado, eso es un autoestado de H0, ¿sí? De energía epsilon Etcétera. y 0. Claro. ¿Ok? Entonces, aprovechando eso, hago ese reemplazo. A esto lo voy a llamar H0 para RI. A ver, lo voy a poner un poquitito acá. Acá esto yo lo puedo poner como H0 más delta U RI. ¿Está bien? Y se lo puedo aplicar directamente al RI. ¿Sí? Entonces me va a salir la energía, ¿sí? Epsilon y 0. Lo puedo pasar restando a la izquierda y esto me va a quedar así. Sumatoria R', sumatoria sobre J, E a la I, K por R', acá me quedaría R, I, delta U, R, I, R', J, es igual a la energía que yo estoy buscando menos epsilon, como lo habían puesto el 0 arriba, bueno, es 0i,
¿no? Lo pasé para el otro lado. Sí, R, I, phi. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Y esto que está ahí yo lo podría desarrollar un poquitito más, sobre todo la parte que tiene el phi. Fíjate, la parte que tiene el phi esto lo voy a escribir, borro el phi acá, y esto era eh, sumatoria, bueno, lo escribo, J, R', de la misma manera, CJ, E a la I, K por R', y esto era R', ¿no? Acá lo escribí de la misma manera, eso era el phi. ¿Está bien? Era la combinación de los estados de Bloch. Sí. ¿Estamos bien? Bueno, acá vamos a hacer un caso más o menos sencillo, después en el libro explota un caso un poco más, quizás, eh, más complicado, ¿sí? Pero ahora hagámoslo sencillo acá, ¿sí? Hagamos que, Después podremos fijarlo donde está en el libro, Dani. O sea, ver. sí, ahí te lo pongo, mirá. Eh, el libro sería esto, ¿m? Aproximación de tie binding, se conoce como aproximación de tie binding. Si querés, después hacemos un repaso, si queda un poquitito de tiempo, lo hacemos después, cómo cada una de estas fórmulas que están en representación de coordenadas, fíjate que acá trabaja con funciones de onda, no con Ketz, ¿está bien? Acá está en representación de coordenadas, es más o menos lo mismo que estoy haciendo yo, Claro, pero ¿sí? se me hizo un poco el lío con los subíndices. O sea, cuando vos lo explicabas, me cierra, pero ahí no dividen orbitales. Ah, bueno, a ver si, pará. ¿Estás viendo esto? Sí, Mirá. Acá, este es el Hamiltoniano atómico. O sea, este es su subíndice n, se los ¿sí? banda, ¿no? Sería nuestra J. ¿Está bien? Ah, Este es sub n, es nuestro epsilon 0J. ¿Está bien? claro, así que el ¿Estamos? N es el equivalente al J. Para nuestro caso que estoy haciendo yo, sí, el J y el E grande N sería el epsilon 0J. ¿Sí? Y este es el H at, sería nuestro H0. ¿Está bien? Y estos serían los orbitales que habría a disposición. O sea, ¿está bien? En realidad sería, bueno, acá hay que tener cuidado, digamos, porque si cambias de átomo en el sitio, ¿sí? Este J puede ser el otro orbital también, ¿ok? Ok. Bueno, se fija en la cuestión de los estados de Bloch, acá ve que cumplen la propiedad de estado de Bloch a nivel de representación, ¿no? Espacial. Eh, bueno, y lo que estaríamos haciendo nosotros ahora es esto que está en 10.9 y 10.10. ¿Está bien? Eh, Bueno, te salvo de todo eso porque está claro, o sea, perfecto. fíjate que termina siendo claro, por eso yo, si veo acá, yo ¿sí? Me empiezas empiezo a babear, empiezo a guiñar un ojo y el otro no, ¿sí? Y me agarra tortícolis. Eh, así que por eso prefiero hacerlo más sencillo, digamos, como una ecuación algebraica, digamos, ¿no? Claro. Bueno, sigamos con eso y después veremos. ¿Sí? Veremos, después lo sabremos. Vamos a suponer que estos dos, ¿sí? O sea, fíjate que el RI entra, o sea, esto que está acá, lo puedo sacar, esto lo muevo acá, esto me queda acá, ¿está bien?
Y acá me comí un prima. ¿Sí? Vamos a suponer que los orbitales que con los que estoy trabajando no se ven entre ellos a menos que estén en un mismo átomo, y si están en un mismo átomo son ortogonales también, o sea, está todo normalizado, son todos ortonormales. Vamos a suponer que esto da delta dr r' y delta ij, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Vamos a suponer eso. Y si suponemos eso, quiere decir que el j se convierte, o sea, la sumatoria sobre j colapsa en i y la sumatoria sobre r' colapsa en r. O sea que acá me quedaría, como caso sencillo, podría ser un caso en donde se ven los orbitales, pero bueno, vamos a verla. Acá me quedaría C sub i e a la i k por r. ¿Ok? Entonces, yo a este e a la i k por r lo puedo pasar dividiendo para el otro lado. Eso me va a quedar e a la i k por r menos r' menos r. ¿Está bien? Entonces, fíjate que me queda, acá me comí el C sub j, ¿eh? ¿Sí? Básicamente me queda una ecuación de, ¿sí? de autovalores, ¿no? ¿sí? Para los vectores C. ¿Está bien? Sí. Entonces, uno lo que tiene que hacer es diagonalizar esa matriz. Esta matriz va a ser una matriz de P por P, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cómo definimos estas cosas que están acá. Uno puede, donde dice R, puede poner 0 y trabajar como hacíamos con la matriz dinámica. Es algo muy parecido al problema de la matriz dinámica con los fonones. ¿Sí? Trabajar en el sitio origen. ¿Sí? Entonces, a donde dice R yo lo puedo poner como sitio 0, origen. ¿No? Saco el R de acá. Y me queda solamente I por KR'. ¿Está bien? Y entonces yo podría definir a esto de la misma manera que habíamos definido antes la matriz. O sea, es muy parecido a lo que era la matriz de DK, ¿no? Con IJ. ¿Ok? Sí, ¿sabemos cómo se calcula el elemento de matriz ese del delta Claro, 1? esa va a ser la cuestión, digamos, básica. ¿Está bien? Pero ahí quería mostrar el panorama que tiene la misma pinta que teníamos antes, ¿sí? Con los forones, ¿no? Claro. Entonces, lo único que tendríamos que tener claro es, bueno, cómo definimos estos elementos de matriz. Ahora, si uno se pone a ver qué son esos elementos de matriz, esos elementos de matriz nosotros los vamos a interpretar como, si vieron la regla de oro de Fermi, eso va a cobrar más sentido. ¿Está bien? Estos elementos de matriz uno lo interpreta como la amplitud de probabilidad de transición de un electrón, ¿no? Desde el orbital I en el sitio 0 al orbital J en el sitio R'. ¿Está bien? Entonces,
A la Según amplitud, el modelo que estemos trabajando, nosotros vamos a estar trabajando con algún modelo, esto tendría que ser un dato del problema. ¿Está bien? Agarramos una red específica, tenemos, digamos que hay una probabilidad de transición que se llama hopping, de un orbital a otro orbital, a primeros vecinos, ponele, ¿sí? Y que vale t. ¿Ok? En realidad se le da siempre el signo negativo, eso lo podemos comentar después. ¿Está bien? A esto lo podríamos llamar menos gamma del sitio 0i al sitio R'. ¿Está bien? Ustedes me pueden decir, ¿qué pasa si el orbital es el mismo? ¿Está bien? Eso sería una corrección al autoestado de la energía. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver quizás un poquitito después. ¿Qué pasa si bueno, pero en principio sería esa la pinta general que tiene este problema. ¿Estamos? sí. Y esto que está acá, en vez de llamarle matriz D o matriz dinámica, se lo llama gamma, ¿sí? O matriz gamma, eso es arbitrario, digamos. Lo importante es que uno interprete eso como una probabilidad de transición. Listo. Entonces, fíjense que más o menos la pinta que tiene es el mismo análisis que se hacía ¿sí? Con la matriz dinámica, lo mismo, ¿no? Podríamos practicar algún caso particular, un caso sencillo para calcular las correcciones a las energías. ¿Está bien? Ya habíamos dicho que si había un solo orbital por sitio, ya automáticamente, ¿sí? el autoestado estaba, no había que diagonalizar nada, ¿no? ¿Sí? Fíjense que si hay un solo orbital por sitio, hay un solo C, hay un solo coeficiente C, y la corrección de energía, ¿sí? Es simplemente, ¿sí? Vamos a hacer ese caso. A ver, acuérdense cómo viene acá la mano. Ok. ¿Sí? En este caso los coeficientes se simplifican y me queda que la sumatoria sobre R por E a la I, K por R, sería menos el gamma, ahí cambié el R por R', pero lo mismo porque después no aparece, de 0i a R', sería un dato del problema. Acá habría un C, pero es un solo C que hay, es igual a epsilon 0. Y, ahora, como hay un solo I, ¿está bien? Acá el J se convierte en I nada más. O sea, ni siquiera hace falta ponerlo. Epsilon O sea, un 0. orbital por sitio era lo mismo que decir un átomo por sitio, ¿no? Claro, es lo mismo que decir, por un átomo por sitio del cual solo me interesa de ese átomo un solo orbital. Claro. ¿Está bien? Y esto sería E menos epsilon 0. Acá no pongo, tampoco especifico ningún orbital porque es un solo orbital. ¿Está bien? Por C. Simplifico los C. ¿Está bien? Entonces yo lo que tendría que hacer es calcular esa cantidad que está ahí. ¿Ok? Para el R te recorrió todos los sitios, habíamos hecho, ¿no? Claro, en este caso estás recorriendo todos los sitios, pero si vos tenés, por ejemplo, un caso sencillo que es una red unidimensional, ¿sí? La única que es posible en una dimensión de Bravais, ¿sí? Donde tengas un átomo por sitio y estás considerando solamente el orbital 1s en cada sitio, ¿está bien?
Entonces vos fijate, si te parás, este es el sitio R, ¿sí? Este es el sitio, el primer vecino acá, y este es el primer vecino acá, menos A y menos A, ¿está bien? Y vos decís que la probabilidad de transición acá, le das una probabilidad que valga T, ¿sí? Que sería la probabilidad de transición, ¿sí? Del salto de un electrón de un sitio al vecino, ¿está bien? ¿Qué te quedaría ahí? Entonces, esto se te convierte, la sumatoria, R se reemplaza, acordate que es la sumatoria que tenemos a los vecinos del origen, ¿no? La única que aporta en estas sumatorias es al primer vecino de la izquierda y al primer vecino de la derecha. ¿Ok? Está bien. Entonces va a ser menos T por E a la I K más E a la menos IK, va a ser igual a la energía menos epsilon cero. Esto que está acá es 2 veces el coseno de K, ¿sí? Entonces, como solución tenés que la energía va a ser igual a la energía, ¿sí? Del orbital 1s para el átomo, ¿sí? La energía de estado ligado, ¿sí? Sin corregir, más, acá tendría que dar, no, menos, perdón, me pasó por el otro lado, por eso se le pone el signo menos, ¿no? Pues se supone que si uno hace una corrección a la energía, esta energía baja con respecto a la que no está corregida, ¿no? Por eso uno pone menos ahí. 2t coseno de K. Y obviamente cuando uno grafica eso, el gráfico tiene que estar reducido a la primera zona de orilla, ¿sí? Que en este caso es K, pi sobre A, menos pi sobre A. Esta sería la energía sin corregir, ¿sí? Esta sería la energía que llamamos de la banda. (1s). ¿Por qué llamamos banda 1s? Porque usamos los orbitales 1s, ¿no? De la banda 1s sin corregir. Y si hacemos el gráfico de la energía corregida, es un coseno invertido, o sea, te queda algo así. ¿Está bien? Eso sería energía corregida. Usando, bueno, acá tendríamos que poner que esta diferencia sería, o sea, esta diferencia, si esto es epsilon 0, esto que está acá es 4t, ¿no? Porque era 2t, no, es 2t. Si no me equivoco. ¿Estamos? Energía corregida usando salto solamente, salto a primer vecino. ¿Se entendió? Claro. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, Y si ¿qué va a usas, suceder si cuando... usas el segundo vecino va a tener algo similar, ¿no? Claro, En este caso. sí, sí. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de tener un solo orbital,
vos tenés dos orbitales. Podés pensar que son dos orbitales en el mismo átomo o podés pensar que son dos átomos con un orbital cada uno, ¿no? Y tendremos 4 términos, ¿no? Tendríamos, 4 términos, 2 para cada vecino. O estoy errado. no, fíjate bien. ¿Qué pasaría acá? ¿Cuánto sería P? O sea, tendríamos que terminar diagonalizando una matriz de 2 por 2. Sí, pero yo está bien, hay que verlo acá. Ah, vos decís, estás Claro, o sea, preguntando yo, que por... yo lo estaba mirando en la imagen que seguía, digamos. A ver. Sí, vamos a Ahí, ponerlo en rojo. si yo tengo dos orbitales, el 1s, 2s, ponele, Sí. yo no tendría 2 para cada átomo, para cada primer vecino del 1 A del ver, 0. hagamos, ¿cuál caso estás considerando? ¿Un Y solo átomo o dos átomos? un solo átomo con dos orbitales, no dijimos que era ese. Ok. Entonces, fíjate, tendrías 2s, sería este, ¿no? ¿Ok? Sí. Este, entonces, ponele que la probabilidad sea de transición, eh, ahí son a dos orbitales diferentes, ¿no? O sea, tendrías una probabilidad de transición 1s a 1st, una probabilidad de transición, si querés, de 2s a 2s, podríamos llamarle o sea, a t le podríamos llamar t, a este le podríamos llamar... Y del 1s al 2s no es posible. ¿está bien? Sí, sí, sí. Uno tendría que ver esa Ah, posibilidad, ¿no? ¿Ok? claro, o sea, tendrías el doble término, 8 me parece, ¿no? No importa, 4. pero lo importante es cómo uno se construye la matriz dinámica, la matriz esa para diagonalizar. Claro. ¿Estamos? Y la forma en que uno se tiene que construir eso era la misma forma que hacíamos con los fonones, que no sé si se terminó de aprender, pero bueno, una buena oportunidad para terminarla de aprender, ¿no? Sí, después del parcial, sí. ¿Eh? Después del parcial, sí. Me parece muy bien. Bueno, ahora, esto sería después del parcial. Acá pongámosle otro nombre. Gamma, ¿ok? Y fíjense que uno puede definir un montón de probabilidades, ¿no? Pero que tengan sentido físico ya es otro problema. Después tenemos el de 1S del 1S al 2S, después tenemos del 2S al 1S, ¿sí? Que tiene toda la pinta de que sean iguales. Vamos a ponerle que esa sea, por ejemplo, a ver, el gamma con el rojo. Y podemos poner otra que vaya del 1S al 2S, beta, ¿sí? Obviamente, y eso va a ser lo mismo que del 2S al 1S por simetría, ¿no? ¿Está bien? Por decirlo así, por esquematizarlo de alguna manera. Entonces tendríamos alfa, beta y gamma, ¿sí? Tres probabilidades de transición en principio diferentes, y es más, podríamos poner una en el mismo sitio que sirve para corregir la energía. ¿Por qué alfa? Es T, ¿no? El T es el que va de 1S a 1S. Sí. El alfa es el que va del 2S al 2S. Perdón, Ah, alfa, pero gamma. gamma, claro. Y el beta, el ¿Sí? otro, sí, está bien. Y el beta es el que va del 1S al 2S o del 2S al 1S. Sí. ¿Está bien? En los No dos tenés, sentidos. no tenés alfa. No, dije alfa, no sé por qué dije alfa.
Es más, ahora que ya dijiste alfa, podemos poner otro alfa más, que es el que vaya, ¿está bien? Eh, al mismo sitio, ¿ok? O sea, que haya Ah, una ese. probabilidad de transición de un electrón al mismo, ¿no? Ah, claro, Que vaya al estado, ponele, si está en 1s, que vaya al excitado, ¿no? claro. Y viceversa. Uno podría trabajar con todo eso como... Bueno, eso sería... ¿Quién da el alfa, el gamma, el beta, el alfa, el t en cada problema? Es un problema que se establece en el enunciado del ejercicio que uno tenga que hacer, o, digamos, llegado el caso, tendrá algún sustento físico un poco más importante que te lo diga profesor en un problema. ¿Ok? Podríamos practicar en ver cómo es la matriz dinámica en esta situación. ¿Ok? Ok. La velocidad de lío en 1D, me imagino en 3D lo que se haría. No, es lo mismo. O sea, el mismo problema que vas a tener es el problema de localización espacial, Claro, ¿no? Que pasó antes, pero es el único problema. ¿Ok? Vos podés tener un problema en 3 dimensiones, ponerle el caso de una red BCC, pero si tenés un orbital por sitio, no tenés que diagonalizar nada. Eso lo tenemos claro. claro. ¿No? Sí. El caso de antes, más o menos. ¿Cómo? Es como el caso de antes, más o menos. Claro, como el primer caso de todos. Nada más que Claro, ahora tu dominio no va a ser sí, en una dimensión, es en 3 dimensiones. En caso que vos quieras analizar el diamante, ahí sí vamos a tener que diagonalizar una matriz de 2×2. ¿Ok? En el caso del benceno, cosa que el benceno del grafeno, ¿sí? Que también se puede pensar como un orbital por átomo y dos átomos por sitio, ¿no? ¿Te acuerdas que el grafeno no era una red de Bravais, era una red de Bravais con base? También tenemos que diagonalizar una matriz de 2×2 ahí. ¿Ok? Lo importante es ver bien cuáles son los elementos de esa matriz para diagonalizar. ¿Está bien? Pero bueno, desde el punto de vista general, si uno tiene que esto ocurrió para un orbital por sitio, para 2 orbitales por sitio, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Siguiendo en el caso unidimensional, vas a tener menos pi sobre A, pi sobre A, el centro, ¿sí? Vas a tener esa corrección, lo que es la corrección a la primera banda de energía, y después vas a tener creo que era algo así. ¿Está bien? ¿Ok? sí. Estoy pensando. A ver, en el caso de... Sí, bueno, está un poco exagerado. Eso sería la banda 2S y la banda 1S. ¿Ok? Esto sería caso un orbital por sitio. Esto sería caso 2 orbitales por sitio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, obviamente, acuérdense que cuando uno, o sea, lo de siempre, ¿no? Para un K perteneciente a la primera zona de Brillouin, ahora tenemos dos soluciones, ¿sí? Y antes teníamos una sola solución, ¿no? Un solo estado. Y si vas subiendo los orbitales, Y vas a tener más bandas, ¿no? claro, pero con la misma forma, o sea,
las impares van a tener la misma forma que los pares, o no necesariamente. No, o sea, eso depende de cómo sean o sea, cómo sean los saltos, qué saltos consideres. ¿Ok? No. Lo que sí vas a partir de a orden cero, o sea, vos lo que tenés. O sea, a partir de la misma situación. Ponele que sea así. ¿Está bien? Ponele que sea la banda 1S, la banda 2S, la banda. ¿Qué le sigue? 3P no sería. 2P. ¿Está bien? Sí. 2P o 3P, no. 2P. Bueno, se van a corregir. Acá solamente usaste uno de ellos, tenés una corrección y esa corrección ponele que sea así. ¿Está bien? Bien. ¿Qué podríamos hacer ahora? Quería volver a algo de electrones casi libres. Todavía están con los ejercicios de electrones casi libres. Así que esto lo podríamos dejar ahora acá. Podemos, digamos, pensar. Traten de pensar ahora en el recreo. Voy a dejar grabar.